Bueno chicos, vamos a entrar en otra aplicación de derivada, también una de las más importantes, esta sí que es importante en serio, que es el cálculo de los máximos, mínimos y puntos de inflexión de una función dada. Primero recordemos algo básico que vimos la otra vez. ¿Se acuerdan que cuando nosotros planteamos el concepto de derivada, y ojo con esto, que lo tienen que tener siempre muy fresquito para no olvidarse, nosotros decíamos de que era una función f de x cualquiera, ¿no es cierto? Y dado un punto determinado, como puede ser este, un punto de abscisa x1 y de ordenada y1, este es el punto, nosotros definíamos la derivada como la tangente trigonométrica de la recta tangente a la curva en ese punto. Es decir, ante la pregunta concreta, bueno, supongamos que tengo esto dibujado a escala, a una escala perfecta en papel milimetrado como era antes, y quiero calcular la derivada de esta función en este punto. Y bueno, tendría que dibujar esa recta que es tangente a la curva en ese punto, medir este ángulo, supongamos que sea el ángulo θ, y nosotros decimos que y' para x igual a x1, o sea, la derivada de esta función en un punto de abscisa x1, no es otra cosa que la tangente trigonométrica de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿De acuerdo? Esto que les quede bien claro. Quiere decir, ustedes me dirán, bueno, pero la tangente entonces, el concepto de derivada es una constante. Y sí, es una constante, porque es una tangente trigonométrica. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva a hacer otras consideraciones muy importantes, como también les dije en una de las primeras clases. Supongamos tener, esto es muy importante lo que les voy a decir ahora, supongamos tener una función de este tipo, una función y igual a f de x. Voy a dibujar determinadas rectas constantes a la curva en distintos puntos. Entonces digo, por ejemplo, dibujo la primera recta, dibujo la segunda recta, dibujo la tercera recta, otra recta más, y otra recta más. Supónganse que estos son los puntos x1, x2, x3, de abscisa x3, ¿se entiende? x4, x5 y así sucesivamente. Quiere decir que vamos a tener distintos ángulos que dibujan las rectas tangentes a la curva en ese punto. Aquí tendríamos el ángulo alfa 1, que es 0, porque la recta es horizontal. Aquí tendríamos el ángulo alfa 2, que no es 0. Aquí también tendríamos el ángulo alfa 3, también 0. Aquí tendríamos el alfa 4, distinto de 0. Y aquí tendríamos el ángulo alfa 5, también distinto de 0. Entonces, para que les quede definitivamente claro cómo defino las distintas derivadas de esa función en virtud de las rectas tangentes a la curva en cada uno de esos puntos, de esta manera, miren, la derivada de la función para x igual a x1 va a ser igual a la tangente de alfa 1, pero como alfa 1 es 0, la tangente también es 0. Entonces, la derivada de esa función vale 0 en ese punto. En el punto x2, decimos que la derivada para x igual a x2 va a ser igual a la tangente del ángulo alfa 2, que tiene un determinado valor que dista de ser 0 porque la recta no es paralela al eje x. En el caso de x3 sí, la derivada para x igual a x3 va a ser igual a la tangente de alfa 3, pero como alfa 3 es 0,
la tangente también lo es. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiero que ustedes entiendan perfectamente bien? Que las derivadas nulas, como en este caso, están asociadas con puntos de la recta de la función que están abajo, o en este caso supongamos que están arriba, es decir, puntos que tienen máximos relativos o mínimos relativos a su entorno. O sea, este punto de la recta, de la función, es el más bajo de todos dentro de un entorno determinado. Este punto que tengo acá, que tiene esta recta que marca la derivada, o que, donde la derivada también es 0, tiene que ver con que hacia la izquierda la función decrece y lo mismo pasa hacia la derecha. O si lo queremos decir de otra manera, de izquierda a derecha la función está creciendo acá y acá comienza a decrecer. Pero ¿se dan cuenta? La derivada está asociada a puntos que son mínimos o máximos en función de un entorno determinado. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Vamos a avanzar un poquito más entonces. Vamos a ir a una función cuadrática. No hace falta que vaya a la función recta porque ya lo hemos visto y es un caso muy elemental. En el caso de la función cuadrática tenemos que y es igual a menos 2x, por ejemplo, más 8x más 3. Menos 2x cuadrado más 8x más 3. Nosotros no sabemos demasiado de esta parábola porque no la hemos graficado, pero sí lo que podemos inferir es que por tener, recuerden que esto responde a este esquema, por tener el término en x cuadrado, o sea, a menor que 0, ¿las ramas para dónde van? Exactamente, van para abajo. Por existir este segundo término, la parábola no está centrada, es decir, está corrida hacia la izquierda o hacia la derecha del centro de coordenadas, y este 3 nos indica el lugar donde precisamente la parábola corta al eje de ordenadas. Entonces, ustedes dirán, bueno, todavía no la grafiqué a la parábola. A ver, es una parábola así. No la grafiqué. No está referida a dos ejes x e y. Pero ¿qué puedo inferir? Lo que puedo inferir, si calculo la derivada primera, fíjense, menos 4x más 8, lo que puedo inferir es que, primero, este y' es la derivada genérica de las infinitas rectas tangentes a la parábola en cualquiera de sus puntos. Por ejemplo, en este caso, y así sucesivamente. Pero si digo de que y' es igual a 0, es decir, que menos 4x más 8 valen 0, ahí me estoy refiriendo a una sola recta, chicos, que es esta que está acá. La voy a dibujar con otro color. Esta recta, que es la única de la parábola, la única que tiene una pendiente nula con respecto a la horizontal. ¿Y para qué me sirve esto? Y sirve un montón. Fíjense, de aquí puedo decir que menos 4x es igual a menos 8, y finalmente que x es igual a menos 8 sobre menos 4, es decir, que en el punto de abscisa 2, lo que tengo es el valor máximo de la función. O sea, el punto más alto, si se quiere, de la función parabólica que tiene las ramas para abajo. Y esto es importante, recontra importante. Cuando vean en mecánica técnica la resolución de los diagramas de esfuerzos, acuérdense, esto va a ser absolutamente básico para poder entender la resolución de los diagramas, si no de otra manera no lo van a poder hacer. Es decir, esta es una aplicación inmediata para saber, en este caso, dónde está el punto absoluto más alto. ¿Por qué digo absoluto? Y porque no hay otros puntos más altos que ese en la parábola cuadrática. ¿De acuerdo?
Después nos vamos a la parábola cúbica. Vamos a pasar a la parábola cúbica. La parábola cúbica, que es del tipo ax cubo más bx cuadrado más c x más d, esta es la ecuación general. La parábola cúbica es una parábola que tiene una forma, supongamos así. Esa es la parábola cúbica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está la gran utilidad de la aplicación del concepto de derivada en la parábola cúbica? Que nosotros, en ingeniería, lo que vamos a querer saber son estos dos puntos. Estos dos puntos. A ver, para que no coincida justamente con esa parte, vamos a hacer el eje un poquito más arriba. Ahí está. Supongamos que este es el eje X. ¿De acuerdo? Y supongamos que este es el eje Y. Perfecto. ¿Cuáles son los dos puntos que nos van a interesar para graficar esos diagramas de esfuerzos de los que yo les hablé recién? Nos va a interesar el punto X1 y nos va a interesar el punto X2. Sobremanera. ¿Y qué ocurre en esos puntos? Bueno, lo que ocurre es que en este punto la recta tangente a la curva es horizontal. En este punto también la recta tangente es horizontal. ¿Qué tienen de común estas dos rectas horizontales? Una que corresponde al X1 y otra que corresponde al X2. Y que en ambos casos el I' para X igual a X1 vale 0. O el I' para X igual a X2 también vale 0. ¿De acuerdo? Además, ya se habrán dado cuenta que estamos hablando de máximos y estamos hablando de mínimos, puntos máximos, puntos mínimos, siempre referidos a un entorno determinado. No podemos decir que este es el punto máximo absoluto de la función. Y porque cualquiera de ustedes me puede decir, bueno, profe, pero este punto que está acá tiene mayor ordenada que el punto anterior. Sí, tienes razón. Y otro me puede decir, y este punto que está acá tiene menor ordenada que el que corresponde a X2. También tiene razón. Entonces hablamos de puntos máximos o mínimos relativos. Estamos hablando de máximos, miren acá, mínimos relativos. ¿Y qué son los puntos de inflexión? Y miren, los puntos de inflexión son estos. ¿Ven? Los puntos donde la función, después de pasar por un máximo en este caso, comienza a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer, luego invierte su polaridad, va a invertir su polaridad para encontrarse con el segundo punto crítico, así se llaman puntos críticos, que en este caso corresponde al X2. Es decir, que cuando nosotros calculamos máximos, mínimos y puntos de inflexión, lo que estamos calculando en realidad son puntos críticos, como son el X1, el X2, el X1, el X2 y el X3 son los llamados puntos, no se olviden, críticos, que ¿para qué los necesitamos? Y en principio para poder graficar la función. ¿Y para qué otra cosa los necesitamos? Y para calcular, por ejemplo, el área de la función respecto a los ejes en cuestión X e Y. ¿De acuerdo? Vamos a ir entonces ahora a casos concretos. Miren, casos concretos. Aquí ya los estuve dibujando para no perder tiempo mientras estamos grabando. Se trata de la función menos x cuadrado más x más 4. Si hubiéramos tenido esta función, que no es el caso, estaríamos hablando de una función similar a la de abajo, pero con la diferencia de que las ramas van para arriba. En este caso las ramas van para abajo porque el subíndice que multiplica a x cuadrado es negativo. Ya la he graficado a la función. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo llegamos a graficarla también? Volvamos a este lado del pizarrón. Miren, no es muy complicado, es bastante sencillo, pero como todas las cosas del análisis matemático hay que hacerlo con tranquilidad para no meter la pata. La función es y parabólica y igual a menos x cuadrado más x más 4. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los puntos críticos
de la función de los cuales hemos hablado nosotros recién? Y son estos dos puntos, estos dos. Este punto y este punto. ¿Qué son esos dos puntos donde la parábola cuadrática se corta con el eje X? Son los llamados raíces, son las raíces de la ecuación o de la función dada. ¿Cómo se calculan? Y a la vieja usanza, es decir, con la famosa resolvente, que ustedes se acordarán de memoria como todos, que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. 2 por menos 1. ¿De acuerdo? No, acá el c era positivo, por lo cual ya me estaba llamando la atención. Ahí está, ahora sí. Bueno, de esos dos valores, resolviendo esto, me da, fíjense acá, esta raíz cuadrada me da 4 por 4, 16, por menos 1, menos 16. Más 1 en este caso, porque menos con menos es más, me quedaría raíz de 17. ¿Por qué les digo de que no podía ser esto al margen? No podía ser que el 4 tuviera el signo negativo, porque si lo que aparece aquí, esto lo vamos a ver más adelante eventualmente, si aparece dentro de la raíz cuadrada un valor negativo, como podría ser menos 17, estoy hablando de raíz cuadrada, raíz cuadrada de menos 17 no tiene solución dentro del campo de los números reales. Tendríamos que hablar de números imaginarios u otras cosas. Bueno, volviendo al tema, la cuestión es que aplicando la resolvente hemos obtenido, yo ya lo he hecho para no perder tiempo, las dos raíces que son 1,56 negativo, 1,56, y la otra raíz, o punto crítico, que es positiva, que sería 2,56. Quiere decir que ustedes tienen primero el gráfico, tienen los dos ejes, el X y el Y, eligen una determinada escala, y en escala, esto está hecho a ojo por supuesto porque estamos en el pizarrón, eligen 2,56 hacia la derecha, menos 1,56 hacia la izquierda, y ya tienen los puntos por donde la parábola corta. ¿De acuerdo? Me está faltando este punto para poderla graficar y tener una idea aproximada de cómo es precisamente su gráfico. Entonces vamos nuevamente al concepto de derivada. Fíjense qué importante. Digo, voy a derivar esta función para poder obtener el punto 0,5, para obtener este punto. Entonces derivo. Y digo que y' va a ser igual a menos 2x más 1, que es la derivada de y. Esta es la genérica. Y si igualo la genérica a 0, como les dije, tengo que menos 2x es igual a menos 1, y finalmente que x es igual a menos 1 sobre menos 2 es igual a 1/2. Quiere decir que en 1/2, o sea, en 0,5, tengo este eje verde, sobre el cual aparece el punto máximo de la función dada. Pero todavía no lo tengo resuelto. Bueno, tendré que reemplazar el 0,5, lo reemplazo en esta fórmula, y obtengo el valor de altura de ordenada que me permite graficar la función con total comodidad. ¿Para qué va a servir esto? Y porque seguramente luego, cuando veamos el cálculo de áreas aplicando integrales definidas, vamos a tener que calcular el área de esas funciones irregulares, y esta es la única herramienta con la que contamos. Bueno, chicos, vamos al segundo ejemplo, en este caso de una parábola cuadrática también. Así como tomamos en el primer ejemplo una parábola que tenía las ramas para abajo, en este caso vamos a tomar una parábola que tiene las ramas para arriba, porque el subíndice a vale 3. Entonces hacemos lo que hasta ahora veníamos haciendo. Si la función es 3x cuadrado más 2x menos 5, para calcular los puntos donde
la parábola corta al eje X, son las famosas raíces. Aplicamos la resolvente, de esta manera, como ustedes ya conocen, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Resolviendo esa raíz cuadrada, tengan en cuenta que siempre este valor que tengo acá no puede ser negativo, si no, no hay corte que valga de la parábola en eje X alguno. Y bueno, y ya que por ahí alguno se lo está preguntando, ¿en qué casos sería, digamos, cómo se podría graficar en el caso en que ese número que está debajo de la raíz cuadrada sea negativo? Y en este caso, miren, si tengo este caso, esa parábola que acabo de dibujar no corta al eje X en ningún punto. Entonces, para este caso, que no es este caso, lo que está debajo de la raíz cuadrada sería negativo. Bien, calculamos las dos raíces que nos dan menos 1 y 1. ¿De acuerdo? ¿Qué nos falta calcular? Y nos falta calcular el punto mínimo absoluto. Bien, como ya sabemos, lo que hacemos es derivar por primera vez. Decimos 3 por 2, 6x, más 2, esa sería la derivada genérica, o sea, una vez más, ya corriendo con el riesgo de cansarlos, esta derivada genérica representa la tangente trigonométrica de las infinitas rectas tangentes a la curva. Pero si lo igualo a 0, la cosa cambia. Aquí tengo, ya este sería x3, sería igual a menos 2 sextos, es decir, menos 1/3. Quiere decir, volvamos a la curva, quiere decir que aquí, que es menos 1/3, en este puntito, tiro a manera de eje para abajo, y en ese punto es donde está el punto mínimo que corresponde. ¿Y cómo calculamos esta altura o este valor de ordenada? Y bueno, reemplazamos menos 1/3, lo reemplazamos en la función dada, con lo cual obtenemos el valor que nos faltaba. ¿De acuerdo? Vamos a ir al tercer ejemplo. En este caso sí, de parábola cúbica. Ejemplo de parábola cúbica. Miren, el subíndice es 3, el subíndice mayor. ¿De acuerdo? En este caso particular no se trata de una curva de este tipo. Miren, de una curva de este tipo, por ejemplo, porque da la casualidad que pasa, la parábola cúbica, pasa por el centro de coordenadas. Es un caso atípico, particular. El caso general es este. Entonces, ¿cómo procederíamos en el caso general? ¿Y cómo lo vinculamos con el caso particular? Y bastante sencillo. Primero, si esta es la función y, que es del tipo ax cubo más bx cuadrado más c, lo que hacemos primero es calcular la derivada, 3ax cuadrado más 2bx, igualar esta derivada a 0, y fíjense que al derivar la función cuadrática, o cúbica mejor dicho, obtengo una función cuadrática. Y si volviera a derivar, tendría una función con el x a la primera potencia, ¿de acuerdo? ¿Y por qué cuadrática? Y porque me va a dar dos puntos, que son los puntos donde tengo un máximo relativo o tengo un mínimo relativo. ¿Vieron cuál es la diferencia? Bien, este es un caso muy particular, seguimos resolviéndolo. Decimos que y es igual, supongamos que saco 5x factor común, que es lo que más me conviene para poder hacer lo que les voy a mostrar ahora. Aquí tengo x cuadrado menos x. La condición para sacar factor común es que luego al multiplicar término a término obtenga lo mismo. Si multiplico 5x por x cuadrado, tengo 5x cubo. Si multiplico 5x por menos x, tengo menos 5x al cuadrado. Quiere decir que está bien. Esta es la función para calcular las raíces, o sea,
los puntos donde corta al eje X igual a 0. No se me confundan. ¿De acuerdo? Como hacía acá, miren. ¿Qué hacíamos acá en la cuadrática? No es que derivábamos primero, calculábamos, igualábamos a 0 y calculábamos por la resolvente ambas raíces, donde la curva corta al eje X. Aquí no hace falta aplicar resolvente alguna, porque es muy sencillo, porque decimos, si este factor por este factor son iguales a 0, quiere decir que el primer caso es que el primer factor sea 0, con lo cual estamos garantizando que x cubo, que x1 es igual a 0. Y si fuera 0 el segundo factor, estamos garantizando también, si fuera 0, fíjense que esto lo podemos expresar también de esta manera, estamos expresando también de que el x sigue siendo 0 o eventualmente, si tomamos esto en consideración, x menos 1 igual a 0, el x es igual a 1. Es decir, que en 1 y en 0 pasan cosas importantes. Entonces, como sé que a esta función, fíjense, ¿qué es lo que le está faltando? Le está faltando el c. ¿Cuál es el c? Y es la altura o el lugar donde la curva corta, acá está, miren. Este es el c, ¿lo ven? Acá no lo tengo. Entonces quiere decir que pasa por el centro de coordenadas. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes que tengo que calcular hasta ahora? El 0, que ya lo hice, y el 1, que ya lo hice. Entonces digo, bueno, por 0 y por 1 pasa la curva, en este caso la parábola cúbica. ¿Qué tengo que conocer ahora? ¿Dónde tengo el máximo relativo y el mínimo relativo? Entonces, como venimos haciendo hasta ahora, decimos que I' es igual a 5 por 3, 15, x al cuadrado, menos 10x, que sería la derivada, igualo a 0, y voy a tener como, al derivar la parábola cúbica, obtengo una parábola cuadrática o una función cuadrática, obtengo dos valores de referencia, y esos valores de referencia va a corresponder al 0, donde tengo el máximo relativo, o al 0,81, que ya lo calculé, donde tengo el mínimo relativo. Y finalmente, para terminar, voy a hacer una breve referencia a la función que le sigue en orden de importancia, o en orden de subíndice, que sería I igual a ax a la cuarta, más bx al cubo, más cx al cuadrado, más dx más e. Esta función es de la que se llama tipo M o W. ¿Es una función de este tipo o es una función de este tipo? M o W, con el eje, por ejemplo, aquí, o el eje X, por ejemplo, aquí. ¿De acuerdo? Si miramos esta función en virtud de lo que dijimos anterior, ¿cuántos puntos críticos tenemos? 4. Miren. 1, 2, 3, 4. 4 puntos críticos de referencia que son aquellos donde la curva corta el eje X. ¿De acuerdo? En este caso también 1, 2, 3, 4. Cuando derivamos esta función, miren, y ya con esto terminamos por hoy, tengo que I es 4a por x al cubo más, etcétera. Me interesa el primer término. ¿Por qué me interesa el primer término? Porque esto, una vez que derive, como ya lo estoy derivando, e iguale a 0, me va a dar los lugares donde la función presenta, como tantas veces ya les dije, puntos que tienen en sus tangencias rectas que son paralelas al eje X. De esta función en 4 me voy a una función cúbica porque tengo 1, 2 y 3 puntos donde ocurren cosas importantes como la de tener 3 mínimos relativos y un máximo relativo, o en este caso, de tener 2 máximos relativos y un mínimo relativo.